Mira, te voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando tiene uno un deseo, o sea, las palabras ayudan. Las palabras son como si fuera una guía que nos va a llevar hacia una dirección, o sea, va a llevar a la mente hacia una dirección y al llevar a la mente a ese objetivo, entonces es ya como estar apuntando a, pero no significa que ya le dimos, significa que estamos apuntando a, y ahí es donde ya se manda el sentimiento, el deseo. Nos tenemos que fundir con el objetivo, tenemos que ser el objetivo, tenemos, o sea, en palabras simples, sentir que ya lo tenemos, que ya lo estamos viviendo. Eso es sentirlo. El sentir es crear. Ya cuando se funde el sentimiento o el deseo, esa emoción de que como que lo estás viviendo, ya es tuyo, ya es tuyo. Y puedes usar palabras o no usarlas, pero sirven solamente para direccionar. Ese sentimiento del que estás hablando es correcto, necesitas sentirlo. ¿Cómo lo vas a sentir? Para eso se utiliza la imaginación. ¿Crees que las palabras te van a llevar a eso? No, te va a llevar el sentimiento que genera el vivirlo o vivir para que genere el sentimiento. ¿Cómo es? Tienes que vivir ya tu sueño como si fuera real. Emociónate como si ya lo tuvieras, porque te necesitas, hay que fundirse con el objetivo, con el producto terminado, con el deseo ese que está. Y eso lo genera la imaginación. Fíjate muy bien en los medios, ellos nos dan las pautas, los medios de entretenimiento, de información, desinformación, todo lo que hay, donde nos está, siempre cuando estamos ahí clavados en un estado hipnótico, viendo aquella novelita, y luego pasa algo, hasta te emocionas. Eso es emoción. Estás utilizando o están ellos utilizando tu imaginación y genera una emoción inesperada, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde hay que poner atención consciente en qué estamos entregando nosotros nuestra emoción, creando sensaciones a través de la imaginación. Las imágenes son las que crean, fíjate muy bien. Si no fuera porque recordamos, por ejemplo, un pasado triste, un pasado alegre, un pasado con recuerdos, ¿verdad? No generaríamos ninguna clase de emoción, entonces no tuviéramos un resentimiento. Sentir, ¿verdad? Entonces, cambia nuestro estado de ánimo en el presente si nosotros resentimos, ¿cierto o no? Ah, pues entonces, ¿qué nos conviene sentir, sentir y resentir? Aquello que nos conviene tener en el momento, en el hoy, ya sea algo futurista, ya sea algo del pasado. Nos ayuda más cosas del pasado, pero nosotros podemos crear un estado del pasado también si empezamos a visualizar, imaginarnos como si fuera algo que ya pasó y entonces lo empezamos a resentir porque siempre estamos imaginando. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno se enamora, está uno imaginando, no ha pasado con el galán, pero está uno imaginándose hasta que está uno en la cama con él. Ay, qué rico sería hacer el amor y besarse y abrazarse y todo. Y genera uno aquella cosa, la pasión, el deseo, todo ese rollo. Uno ya se fundió con aquello. Y uno sabe cuándo es correspondido. Y uno sabe y tiene la certeza de que va a suceder. Y sucede. ¿Ya? Porque ya se fundió con aquel deseo, con aquel sentimiento, aquella sensación. Pero todo es a través de la visualización. O sea, ¿qué puede generar un sentimiento si no visualiza uno para que nazca ese sentimiento? Estás imaginándote, quieres una casa con puras palabras. No se crea, no se crea. Se necesita diseñarlo con la imaginación. Entonces tú te imaginas entrando a ella, el tipo de cocina, estás cocinando, huele cuando estás cocinando los olores. Imagínate que tu hijo, tu hija, quien es parte de tu familia, llega por la puerta y te está diciendo algo y están platicando cara a cara y que van a la sala, se sientan, estás preparando el café, agarras el control, prendes la tele. Ya eso es usar la imaginación. Y llega un momento donde hace el
te haces uno con esa imagen. Eso es crear con la imaginación. Ya es tuyo. Cuando uno se funde con aquello imaginado, ya es de uno. Y entonces le da uno poder a lo que uno imaginó. Pero ¿qué fue lo que se imaginó? ¿Que puedo o no puedo? ¿Que es mío o que no es mío? ¿Que lo tengo o que no lo tengo? ¿A qué imagen le estoy entregando mi poder? ¿A qué? Por eso sí, hay que entrenar, hay que entrenarnos. Y eso se hace ensayo y error, ensayo y error. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando que no puedo, y fíjate muy bien, resulta que no se puede. Pero me imagino, de tanto imaginarme, ¿quién no ha sabido o quién no ha experimentado que de tanto repetirse una mentira llega a convertirse en una realidad, en ser cierta? Porque a eso se le entregó el poder. Entonces se creó esa realidad a lo que se entregó el poder. Entonces, ¿qué es lo que está creando mi duda, mi incredulidad, mi inseguridad para no crear? Es el no creer. ¿Y por qué no creo? Porque dudo. ¿Por qué dudo? Ah, bueno, porque estoy poniendo yo mi atención en las imposibilidades, en los obstáculos, en cómo le voy a hacer, el medio para lograrlo, el medio para llegar, el medio para obtenerlo, el medio para hacer. Es que para yo llegar a ser aquello que yo desearía hacer, pues necesito tener ciertas habilidades y no las tengo. Suele suceder. Pero ¿sabes qué? Cuando quien sea se funde ya con el objetivo, el producto terminado, el cómo, no tienes ni la más remota idea cómo se va a dar, pero se da. Se empieza a generar, se empieza a generar circunstancias, situaciones, llegan personas, oportunidades, se abren puertas y paso a pasito, o de repente llega algo y de sopetón te llega y entiendes aquello y entonces habilitas esa función en ti y estás ya desarrollando cierta habilidad que se requiere para tener aquel objetivo. Por eso es que entre menos intervengamos en el cómo se van a dar las cosas, tú en ese momento estás reconociendo que ese es el obstáculo. Y entonces, cuando fluyes simplemente después de desear aquello que deseas y que ya te fundiste emocionalmente, sensorialmente con aquello que desearías, ya no estorbas. Y en automático se comienzan a ir los obstáculos, las dudas, las incertidumbres. Ese es el cómo. Y el cómo significa control. Es parte de la programación. Entonces, esos obstáculos, cuando tú los reconoces, dejan de ser obstáculos, se disuelven. Ah, es esto. Cuando se entiende aquello, se tiene el poder de la solución, de la resolución, del desenvolvimiento de. Cuando se sabe cuál es el obstáculo, cuando no se sabe, no. Por eso es que no sabes por qué estás dudando, no sabes porque te causa inseguridad, no sabes por qué no puedes creer en aquello. ¿Sabes qué no necesitas creer? Tú cuando estás viendo una película, cuando estás viendo una función teatral, cuando estás viendo a los políticos, cuando estás viendo todo lo que ves en internet, cuando estás viendo todo lo que sea, no necesitas creer en eso, lo estás viendo y te genera emociones. ¿Mm? No nos da la pauta de que si aplicamos los mismos principios de crear una imagen, vivir esa imagen, involucrarnos en esa imagen con aquello que nosotros deseamos, ya usando nuestra voluntad de estar en esa imagen, en ese escenario, en cualquier momento tu emoción se dispara. Entonces tú das al objetivo y ya no eres usado. En automático tú quitas los obstáculos cuando te involucras en las imágenes. Porque tú te vas directamente
al escenario de aquello, ya sea que te lo pongan o tú lo pones, ya tú decides, tú vas a decidir siempre en tu vida. Si alguien pone el escenario y tú pones los recursos, que es la emoción, el deseo, el susto, lo que llámale como sea, la ira, el coraje, lo que sea, es una emoción creadora. Y le das el poder. En ese momento te estás fundiendo con aquello. Y tarde que temprano va a llegar a tu vida esa realidad, disfrazada de cualquier tipo diferente, tal vez sea de escenario o personajes o lo que sea, pero va a llegar algo que concuerde con esa vibración que tú entregaste en ese escenario, que tú participaste. Y es algo que tú estás pidiendo en ese momento y se te va a dar. Ya es tuyo. Eso es pedir. ¿Usaste las palabras? No, nada más estuviste sentado, sentada y viendo aquellas imágenes de la televisión, del internet, en el celular, como sea, y ya te fundiste. Te hace llorar, te hace sentir indignación, te hace sentir coraje, te hace ira, lo que es todo eso. Tú te entregas, te fundes con ese sentimiento que te genera esa imagen. Es algo que estás pidiendo en tu vida. Entonces, ¿por qué no pedir lo que te da la gana? Así, sin límites. Las cosas empieza por lo pequeñito, fúndete con lo pequeñito. Imagínalo, siéntelo, vívelo, saboréalo, huélelo en tu imaginación, ve las imágenes, son las formas son símbolos. Y todos los símbolos crean una realidad afuera, se proyectan hacia afuera. Esa es la geometría, a lo que le llaman la geometría sagrada. Porque tú eres sagrado, tú eres divino, divina. Y tú sacas esas formas hacia afuera. Y esas formas toman circunstancias, situaciones, se convierten en personas, se convierten en todo lo que va acorde con lo que tú vibraste. Entonces disfrútalo o súfrelo. Y si lo sufres y no te gusta, pues entonces cambia de imágenes para que generes otras sensaciones, otras emociones. Y entonces tú vivas otra realidad de acuerdo a lo que tú deseas. O deseas vivir lo que otros desean. Bueno, cuida en qué utilizas tu imaginación cuando alguien te está diciendo lo que estás viendo, lo que te están mostrando como verdad, lo que te están chismorreando, todo eso, lo que te están dando como de información, a veces deforma, porque información es formar dentro, información. Y entonces a veces es desinformación, o sea, te está deformando. Entonces, tú vas a decidir, siempre somos libres de decidir hacia dónde volteamos, qué estamos visualizando, qué estamos viendo y eso es qué estamos nosotros generando en nuestra vida. Es de acuerdo a eso, a todo lo que nos está informando, desinformando. Entonces, yo puedo decidir qué puedo formar dentro de mí, qué me puedo informar, ¿verdad? Entonces, todo lo que me genere toda la información que me genere información que me genere sensaciones que van acorde a aquello que yo deseo. Eso es alinearme con mi deseo, con mi sueño, con mi ideal, con mi meta, con mi proyecto, con aquello que yo deseo tener, ser o hacer.